Bien, amigos, en el día de ayer hicimos un recuento de aquellas cosas que nosotros debemos de prepararnos para hacerlas o a iniciativa nuestra o a iniciativa de los gobiernos. Pero hay cosas que ya no se pueden posponer. Y este es un momento, decíamos, con motivo del día 18 de abril, de que era propicia la ocasión para hacer propósitos firmes, no propósitos de que este año voy a dejar de fumar, de que voy a rebajar, de que voy a mejorar mis ingresos. No, es de la vida misma y de la forma de vivir. Cuando salimos, escuchamos en una de las emisoras de radio, confieso que no recuerdo quién hizo el comentario, y decía algo que es la base, lo que ocasionó lo que nosotros vamos a decir, y es que Estados Unidos es grande porque cuando va a tomar una medida, una constitución, una ley, nunca copia. Generalmente es pionero en la democracia. Ahora me decía que fue el primer país que declaró una zona parques nacionales. Ellos no andan copiando como nosotros, copiamos el sistema inglés, la constitución de tal sitio, y vivimos haciendo retazos de nuestro país. Tenemos pedazos franceses, pedazos españoles, pedazos de los indios que estaban aquí, y eso lo que sale es a veces salen cosas buenas, pero la mayoría son frustraciones. Entonces, hoy nosotros queremos advertir sobre algo que no se va a corregir, porque la necesidad del momento va a obligar que, aún sabiéndolo, nosotros vamos a caer en el mismo error. Lo digo porque estoy plenamente seguro que somos muy propensos a que nos digan: ¿para dónde tú vas? Voy para Santiago. Y te dicen: mira, yo vengo de Santiago y el puente tal se cayó. No pierdas tu tiempo, porque o no vas a poder cruzar, o puede ser que te tardes mucho esperando cruzar. Ah, no, yo cruzo por el río, y te vas a correr una aventura teniendo la información de primera mano. Y sobre esto es que vamos a hablar. Primero, me encuentro muy raro que los medios de aquí, tenemos 3 medios que son del mismo dueño: el periódico Hoy, el periódico El Día y el periódico El Listín. Son del grupo Corripio. No es raro que los 3, en su primera página, hablen de la situación económica. ¿Por qué? Porque es lo más importante, porque sus dueños son empresarios. Dice: petróleo, maíz, trigo en una tendencia alcista. Y eso es el Hoy. El periódico El Listín dice: vuelven a subir los precios del maíz, de la soya y del trigo. Y El Día dice: el Banco Mundial y el Fondo prevén que la economía puede caerse por la inflación y la guerra. Es decir, que en los 3 medios hay una línea no periodística, sino del propietario, de que eso hay que resaltarlo, porque eso es importante. Ya los gobiernos tienen que tomar medidas en esa dirección.
Pero si tú tomas otro periódico, destaca que el presidente ayer aprobó un aumento de salario para los obreros de la construcción. Inmediatamente el sector construcción, los patronos, los desarrolladores, pegaron el grito al cielo. ¿Por qué? Por lo siguiente. Si hay un sector que tiene unos componentes raros, es el sector laboral de la construcción. El obrero especializado en esa área está muy, muy bien pagado. El maestro, el varillero, el plomero, el electricista, el terminador. Y para nadie es un secreto que el obrero de la construcción es un 90%, por no decir un 99%, extranjero. Y son unos trabajadores que han logrado ya una superación y una igualdad en los salarios. Entonces, y quizá el sector que mejor paga es el de la construcción. Pero el gobierno tomó la medida. Eso no lo destacan todos los diarios. Pero me llama la atención que el periódico El Caribe, que es del Grupo de Santiago, los propietarios, y el periódico Hoy, que es de Los Corripios, tienen en su primera página el mismo titular, el mismo problema. Miren lo que dice. El país no logra salir de 30 años de educación estancada. Y el periódico El Caribe dice, República Dominicana invierte mucho en educación, pero los resultados son de poca calidad. El mismo problema en dos medios de dueños diferentes. Habría que ver qué dice El Caribe del tema de los salarios. No dice ni pío de los salarios de la construcción, no, porque el dueño del periódico es el constructor. Es un constructor. Entonces, ese tema hay que tomarlo en cuenta para el resto de cosas que vamos a decir. El Listín tiene como una noticia desde ayer y hoy que los consulados son una mina de dólares, pero sobre el de Haití. Señor, eso no es nada nuevo. El insigne periodista y comentarista Don Deli Erasme siempre ha dicho que eso es una mina. Así es que eso no es nada nuevo. Por más que ha querido regularse. Ya el canódromo fue sustituido por el consulado y por los sueldos. Entonces, dos dueños diferentes coinciden en el tema de la educación. El mismo dueño le da importancia a los efectos de la guerra que deben de ser con aquellos granos y combustible. Y hay uno que habla del estancamiento de un tema. Y nosotros decimos, el comentario de hoy es porque nosotros estamos estancados en los principales temas. Cójala el Congreso, busque el tiempo que tiene cada ley. Cuando el gobierno del PLD y de Leonel Fernández se abocaron a la modificación de la Constitución del 2010 y lo aprobaron, dijeron, pero hay 200 leyes que hay que adecuar a esa Constitución. ¿Qué produjo eso? Que han pasado 12 años
no se adecuaron las 200 leyes, quizás se adecuaron 100 y el gobierno, perdón, el Tribunal Constitucional está saturado de trabajo por la cantidad de instancias de inconstitucionalidad que le llevan, posiblemente la mayoría de esas leyes. Coja las 3 causales, ¿cuánto tiempo tienen? El Código de Seguridad Social, ¿cuánto tiempo tienen? El tema ese de los pasivos laborales en que no se ha dicho el por qué, ayuda mucho a que haya mejores salarios y más trabajo. Por un lado, el tema, cuando un trabajador se despide, el patrono no tiene ningún inconveniente en pagarle la proporción de la regalía en el momento que se despide. Hasta que se renuncia, se lo pagan. Si tiene 6 meses de ese año, se le da medio salario de Navidad. El preaviso la gente no sabe que es bilateral. Si un patrono despide a una persona, tiene que pagarle 3 meses de preaviso, porque esa persona necesita tiempo para conseguir un trabajo. O decirle dentro de 3 meses te vas y no tiene que pagárselo, sino que lo tiene que trabajar. Pero la cesantía es algo que es buena, pero tiene esta particular. Y yo creo que ustedes entiendan el problema de la cesantía. ¿Qué pasa? A veces una persona gana, bueno, ahora mismo hay una situación, una clínica de atención primaria le paga por 6 horas a un médico 30,000 pesos, más quizá un incentivo. El gobierno paga 45,000 pesos por ese tiempo, sin los controles del gobierno. ¿Por qué el sector privado no paga los 45,000 pesos? Porque cuando lo van a liquidar, lo tienen que liquidar por 45,000 pesos y prefieren mantener los 30. Si usted quita la cesantía, usted le puede dar a ese hombre hasta 50,000 pesos. Pero dice, no, es que si cuando se liquide se va a liquidar por 45. Entonces, ¿qué produce eso? Que tú no le aumentes el sueldo al empleado y por otra parte, ese empleado no solamente que no se le aumente el sueldo, sino que no va a recibir el valor de su trabajo. Entonces, en eso, por eso es que en Estados Unidos, el Estado es que se encarga de eso. Allá te despiden, fire. Pero existe el seguro de desempleo. ¿Perdón? El seguro del desempleo. Sí, pero es el Estado. Sí. Entonces, esa situación es lo que tiene estancadas muchas leyes, pero en todo, leyes, constitución, salud, política. Ese tema de ayer que hablábamos de las habilitaciones, y yo le decía, qué raro que salud pública es tan estricta, pero hasta cositas pequeñitas deja de habilitar un centro de salud. Sin embargo, no le aplica esas mismas regulaciones a los hospitales del Estado, porque lo cerraría todito. Mire, doctor, ¿y usted no cree que quizás ese estancamiento no tiene una causa común por encima de todo?
que es que ya se ha arraigado mucho la cultura de que cuánto hay de eso para mí. O sea, cosas que que el encargado de aprobar y conocer el proyecto, la iniciativa o de darle para adelante, no, es que ya estamos acostumbrados a que para todo hay que soltar un ¿Tú dinero. te estás refiriendo a que el Congreso hay que pagarle para que apruebe O eso? si no se mueve dinero, no lo mueven rápido. No, no, lo que pasa es que hay eso. Ellos preguntan, ¿qué hay ahí? ¿Qué se mueve? La pregunta que ellos hacen. ¿Qué se mueve ahí? Aquí se dio el caso de un hospital que iba a donar Colombia y no lo aprobaron porque el presidente de la Cámara de la época dijo, mira, ahí hay que repartir un dinero. El gobierno tenía que dar dinero para que le aprueben una donación. Entonces, miren, en política hay una situación que es el comentario de hoy. Basado en todo eso que se dijo, queremos decir a los políticos, a las personas que viven de la política o que tienen la esperanza de lograr posiciones políticas que dependen de la política, y a mucha prensa nacional, mucha, no toda, que se olviden totalmente se olviden de lo que ocurría en el pasado. Los empresarios formales, los contratistas de obras públicas con el gobierno, los banqueros de la banca formal, los banqueros de la banca de juegos y hasta los narcos y los lavadores se hartaron de los políticos. El político que piense meterse a competir con donaciones de esos sectores, que lo olviden, que esos sectores se hartaron. Me decía un narcotraficante preso que aquí hay periodistas que lo tienen cansado, que son peores que la DNCD. Y eso se acabó. Posiblemente en esta campaña todavía haya algún tipo de recurso, pero el que quiere ser senador, diputado, alcalde, regidor y hasta presidente y vicepresidente, esas personas que ya han desempeñado cargos, quiero decir que no todos, pero la mayoría son inmensamente ricos, hasta los que perdieron se hicieron ricos, que tienen que usar su dinero para sus campañas, porque esta gente no digo que son buenos ni malos, quiero decir que se hartaron de financiar políticos y que usen su dinero. Más nada. Hay otro tema, y es un tema que tiene que ver con una expresión que me llamó la atención en el gobierno de Hipólito. Todos los gobiernos tienen dificultades para darle trabajo a todo el mundo. ¿Por qué? Porque a veces usted trabaja con un dirigente que no es del tope, no es de arriba. Y cuando ganan, ese dirigente medio no tiene influencia y no consigue los trabajos para su gente. Por tanto, todos los gobiernos tienen dificultad para emplear personas. Hipólito tenía un chiste cuando veía algún amigo que, Hipólito, ya, ¿qué te pasa? Que no tengo trabajo. Dice, ve donde Guravito que te haga calié ahí.
Entonces lo mandaba para el DNI y le buscaban un sueldo. Ese es un chiste. Pero la realidad es que, miren, el DNI, la policía y sus colaboradores, la DNCD con la persecución de drogas, las benditas J2, J5. el ejército, la marina, la aviación y la secretaría, tienen una cantidad de personas, muchos de ellos con un salario para recaudar información, pero hay muchos que ni siquiera cobran, están documentados, tienen su identificación como agentes y se las buscan ellos, se las buscan con una palabrita que se llama chantaje. Y usted no se imagina la cantidad de personas que están en esos organismos en esas condiciones. Esos constituyen un problema, porque si ellos fueran encuestadores, por lo menos, ¿verdad?, que estuvieran buscando la intención del voto, fuera algo útil, pero ellos lo que están es buscando cuarto en la calle, ¿verdad? Hay que tener cuidado, y vuelvo y repito, ninguno de los comentarios que hemos hecho hoy van a tener efecto ni inmediato, porque la presión que hay es trabajo y trabajo sin trabajar. Y no ha habido calidad. ¿Cómo se llama trabajo sin trabajar? Trabajo, Sí, eso trabajo. es, fines de lucro. Empleo y trabajo. Sí, sí. Que no hay caliente, ¿qué? No hay calice por ajuste. No, pero una vez Por ajuste. me cuenta un jefe de la policía que el calié tiene necesariamente que llevar información. Una cuota, sí. Pero Y- ahí está el problema, porque si no es cierto se lo puede inventar. No, él decía que el mejor calié es el gratuito, que es el familiar. Porque el familiar quería que tú tengas éxito. Ah, Pero el que es por paga lleva dos informaciones. Para joder a alguien o para ayudar a alguien. Y la obligación de llevar información hace que invente cuando no tiene nada. sí, así es. ¿Verdad? Bien. Tenemos varias cosas, pero vamos a hacer una pausa.